La verdad es que a mí personalmente me encanta, chavales. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros que tenemos por aquí Black Shark 4 Pro, el teléfono gaming por excelencia, refrigeración líquida, botones físicos para poder jugar, apuntar, disparar, acelerar, lo que te venga en ganas, chavales. Y la verdad es una pasada de teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, un pequeño unboxing, os muestro lo que tiene, todas las especificaciones y os lo muestro un poquito, y además nos paramos en su parte gaming, que es lo que más nos interesa. Así que venga, vamos al lío. Pues aquí lo tenemos, chavales. Vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a ver qué es lo que trae. Y ahora pues os voy a contar al detalle todo lo que tiene este teléfono, porque realmente es una maravilla. De aquí en adelante va a ser mi teléfono personal. Bueno, nos encontramos ya por aquí con un cartoncito Black Shark, el cual pues contiene una funda negra, de color negro. Me encanta porque la funda transparente terminan poniéndose amarilla con el tiempo. La verdad, bastante chula. Se agradece que traigan este tipo de funda, porque después es difícil encontrarla en cualquier comercio, ya que son teléfonos muy especiales. ¿Qué más tenemos por aquí? Pegatinitas, chavales, fijaros qué maravilla. Pegatinas de Black Shark, ¿vale? El tiburón negro, ¿vale? Aquí tenemos también pues un papelito, ¿vale? Ahí está. Seguimos viendo qué más tenemos por aquí. Vamos a ver. Bueno, una notita de que el juego es real. Y más cositas por aquí. El supercargador, chavales, 120 vatios. Supercargador, o sea, esto es una pasada. Y pues el cablecito tipo C, el cablecito de carga, ¿vale? USB tipo C. El teléfono, vamos a quitarle el plastiquito. Fijaros el brillito, el efecto que le hace el brillito a la luz. O sea, una maravilla de teléfono. Bueno, os voy contando, chavales. Este teléfono tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 888 y la memoria RAM podemos elegir entre 8 y 12 GB, y el almacenamiento que trae este teléfono tiene dos modelos de 128 y 256. Cuenta con una pantalla Super AMOLED Full HD de 6,67 pulgadas y la resolución es de 1080 x 2400 píxeles. Cuenta con triple cámara trasera, siendo la cámara principal de 64 megapíxeles con un focal de 1,79, una cámara gran angular de 120 grados de 8 megapíxeles y focal 2.2, y cámara macro de 5 megapíxeles con un focal de 2,4, y lógicamente contamos con un flash LED. Cámara delantera de 20 megapíxeles, chavales. Cuenta con una batería de 4500 mAh, un poquito más baja que otros modelos anteriores, y cuenta con una carga súper rápida, chavales, de 120 vatios, que según comentan es capaz de cargar el teléfono en apenas 15 minutos. Lógicamente ya cuenta con conectividad 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y lo más importante para mí, que contenga NFC. Os hablo rápidamente de las dimensiones y el peso de este teléfono. Tiene 166,83 milímetros de alto, 76,35 de ancho y un grosor de 9,9, y el peso del teléfono pues viene siendo de aproximadamente unos 220 gramos. Además cuenta, algo muy bueno también para mí, con conector de auricular de 3,5. Una cosa muy importante de este teléfono es que cuenta con refrigeración líquida, y fijaros la maravilla que tenemos por aquí, chavales. Tenemos aquí unos botoncitos, ¿vale? Que al principio no sabía para lo que era. Vemos ahí pues el botón de power, que también es el botón de la huella táctil, ¿vale? Para poder desbloquearlo, ahí lo tenemos. Y aquí, si vemos bien, si nos fijamos, a ver si quiere enfocarse, tenemos dos botoncitos. Vamos a quitar esto de aquí, que se enfoque bien. Ahí está, tenemos dos botoncitos que simplemente deslizándolo vemos que aparecen de forma automática dos botones físicos para el juego, chavales. O sea, esto personalmente nunca lo había visto y esto es una maravilla. Había visto otros teléfonos que tienen estos botones, pero son botones táctiles, no son botones físicos, ¿vale? Fijaros qué maravilla. Y además cuenta con sensores, los típicos: acelerómetro de proximidad, luz de ambiente, giroscopio, brújula digital, barómetro, y según especificaciones este teléfono no es resistente al agua. Imagino que debe ser pues por los botones, la forma en que tenemos de poder guardarlo y sacarlo, pues que no son, ¿vale?, aptos pues para sumergirlo. Y bueno, chavales, una vez que hemos visto todas las especificaciones técnicas del teléfono, os voy a mostrar qué es lo que hace de este teléfono que sea diferente a todos los demás. Además que es un teléfono gaming, como os digo, ya por el simple hecho de tener estos botones pues lo hace diferente, y la verdad es que lo he probado y va bastante bien.
Sin más deciros que lógicamente el teléfono con refrigeración líquida está hecho para gaming y no tiene ningún problema a la hora de correr ninguno de los juegos actuales. Genshin Impact, Fortnite, hemos probado Call of Duty y van todos de lujo. Pero como os digo, ¿qué hace a este teléfono especial frente a otro? Pues fijaros, tenemos aquí una aplicación llamada Shark Space, que es una aplicación integrada en el propio teléfono, la cual nos da acceso directo. Tenemos como un menú de juego, como una consola dentro del propio teléfono, que nos da acceso directo a todos los juegos. En el caso de instalar uno y que no aparezca, pues simplemente pues bastaría con darle a añadir juego, ¿vale? En una de las funciones que tiene por ahí, simplemente añadiríamos el juego de los que tuviéramos en el teléfono. Como os digo, son unos accesos rápidos, el cual en este menú pues tenemos opciones, que esto lo veremos en otro vídeo más detallada, donde vamos a ver todas las opciones detalladas del modo juego, ¿vale? Tenemos acceso directo digamos a tener una experiencia más directa a la hora de jugar, ¿vale? Para poder rechazar llamadas de forma automática, aviso de escudo, bueno, fijaros, montones de cosas que tenemos por aquí, ¿vale? Gamer Studio y ajustes básicos, ¿vale? O sea, para mí personalmente una maravilla. Por lo demás, como habíamos visto, pues es un teléfono, ya os digo, ya conocido anteriormente por otros modelos, muy similar. Ya os digo, a mí me encanta el teléfono, es tanto que, bueno, a partir de ahora va a ser mi teléfono personal. Y os muestro un poquito la cámara, pues para que vean, pues por lo demás la cámara va de lujo en el modo vídeo, como hemos visto anteriormente, las resoluciones 720p, 1080, 1080 60 fps, 4K 30 fps y 4K 60 fps, modo macro, ¿vale? Y cámara inteligente. Luego tenemos por ahí, inteligencia artificial, perdón. En el modo foto, pues lo mismo, ¿vale, chavales? Tenemos 1.1, 3/4, 16:9, me gusta 16:9, temporizador, ¿vale? Seguimos viendo por aquí qué más tenemos, en modo retrato, ¿vale? O sea, y en el modo más pues tenemos lo básico, ¿vale? Vídeo corto, cámara lenta, foto de 64 megapíxeles, para blog, ¿vale? Para poder grabar blog en vertical, modo nocturno, panorámica, time lapse, ¿vale? Lo que viene siendo ya lo típico en todas las cámaras de foto. Algo también, ¿vale? Aparte de su menú que tenemos por aquí, tenemos bastantes aplicaciones integradas en el teléfono. Pues algo que a mí personalmente me gusta mucho es que podemos configurar el LED trasero, ¿vale? A nuestro gusto, simplemente con una aplicación que trae. Pues aquí nosotros podemos seleccionar lo que queramos. Cuando nos llaman, pues podemos elegir, como vemos por ahí, pues que haga pues una combinación de colores según a nuestro gusto o lo que nos ofrezca el teléfono, ¿vale? Como vemos ahí, podemos ir cambiando y probando a nuestro gusto. Aquí ya pues cada uno puede elegir lo que quiera. Todos estos ajustes pues los podemos hacer en llamadas, en los avisos, cuando tenemos pantalla encendida, cuando estamos cargando, etcétera, ¿vale? También tenemos pues una opción bastante chula, aunque gasta bastante batería, que lógicamente es poder, ¿vale? Poder nosotros elegir como un mini reproductor de música, la parte delantera, donde tenemos dos opciones, imagino que lo irán actualizando. Bastaría con poner cualquier canción, ¿vale? Para que veamos cómo estos cambios que hacemos, pues fijaros cómo suena aquí. Como os digo, tenemos altavoces estéreo, uno en cada parte del teléfono, junto al cable de carga y al adaptador de, bueno, a la entrada auricular. Y tenemos por aquí el botón de desbloqueo, súper rápido, chavales. Ya os digo que es una maravilla lo sensible que es este botón, que automáticamente se desbloquea súper rápido. Vamos a lo importante, chavales, el modo juego. Fijaros, simplemente dándole al botoncito, ¿vale? Hacia adentro, nos aparecen ahí, ¿vale? Ahí está, nuestro pequeño joystick pues para ir jugando. ¿Qué vamos a hacer? Pues directamente desde la aplicación Shark Space, pues desde aquí lanzar un juego, por ejemplo Call of Duty, y vamos a ver, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente hay que remapear de una forma muy fácil, diciéndole dónde queremos que esté el botón izquierdo y el botón derecho. Lo pueden hacer con cualquier juego. Y bueno, chavales, os muestro rápidamente cómo sería la función de jugar con los botones, que ya os digo, chavales, que es una maravilla. O sea,
una pasada. Simplemente tendríamos que entrar en el menú de la propia aplicación, ¿vale? Deslizando en una parte de la pantalla, ¿vale? A veces a mí me cuesta entrar. Ahí está. Y como vemos aquí tenemos un menú, una opción rápida donde podemos ver los FPS que tiene el juego, ¿vale? Y varias opciones, ¿vale? Sería muy sencillo. Por ejemplo, nosotros, si tuviéramos este teléfono y quisiéramos configurar el botón L o el R donde quisiéramos, pues sería muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar esta opción de aquí, ¿vale? Y dándole a los botones, simplemente pues vamos a ver aquí que ya lo tengo yo marcado. El B sería el de disparar y el A el de disparar más apuntar. Dependiendo del juego que tú quieras, pues simplemente te llevarías el A o el B a donde tú quisieras. Y simplemente poniendo encima, ¿vale? Como veis, muy sencillo, poniendo encima simplemente el A o el B, pues haría la función. En este caso, por ejemplo, recargar, agacharse o, por ejemplo, apuntar, ¿vale? Yo lo tengo así por defecto, ahí está, que me salgo de pantalla. Y aquí pues lo pueden hacer con cualquiera de las opciones que tenga el juego. Bueno, como digo, la experiencia con los botones pues es muy similar, como si tuviéramos un mando, y la verdad es que es cuestión de acostumbrarse. La verdad es que a mí personalmente me encanta, chavales. Bueno, chavales, fijaros la calidad del juego, 60 FPS, más o menos estable. Cuando hay pues bastante movimiento, pues baja un poquito a los 50, pero por lo demás, pues, o sea, poco más que decir, chavales. El móvil, si buscas un móvil gaming, sinceramente, actualmente esto, pues, a mi parecer, a mi entender, es de lo mejor que hay. Pues daros cuenta, aparte de los botones, la calidad con la que mueve este juego, ¿vale? Y ya hemos visto el Genshin Impact o el Call of Duty, y la verdad que va bastante Estamos jugando vía streaming en PlayStation 5. Lógicamente aquí no funcionan los botones que trae el propio teléfono por una sencilla razón, y es que para que funcionen los botones, para poder remapearlo, tenemos que lanzar el juego desde la aplicación que trae el propio móvil. Como la aplicación de PlayStation no funciona directamente a través de la aplicación que trae el móvil, pues no podemos remapear. Imagino que lo pondrán en un futuro, pero ya os digo que personalmente me encanta la calidad del teléfono. Bueno, chavales, mi opinión, ¿vale? Mi opinión personal, creo que lo han estado oyendo durante todo el vídeo. Me encanta, es así, ¿vale? Tanto es así que este teléfono va a pasar a ser, a partir de ya, ¿vale? A partir de ya mi teléfono personal. Como os digo, una maravilla, tanto en pantalla, en potencia, rendimiento, en las cámaras. O sea, para mí, personalmente me encanta. La única pega que yo le pondría, ¿vale? Serían los botones físicos, que al ser como su nombre dice, físicos, pues estarían los botones más expuestos al polvo y demás, ¿vale? Como lo podemos ver por ahí, pues simplemente saldrían dándole, ahí está, a los botoncitos. Pero bueno, es para lo que es un teléfono gaming, no es para llevarlo al campo ni meterlo en el agua, simplemente para estar disfrutando de él, ¿vale? Así que nada, chavales, Black Shark 4 Pro, desde aquí 1.000.000 de gracias a Black Shark por la colaboración. Todos los links van a estar en el primer comentario fijado. Y ya os digo, personalmente me encanta, ¿vale? Los vamos a probar más días y ya le traeremos otro videito más adelante. Así que nada, recuerden like, suscribirse, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.